Herbert Walker Bush, do solemnly swear. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you. Desde las 6:03 de la tarde, hora española, George Bush es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Después de jurar su cargo, Bush prometió hacer un país más amable y afirmó que vigilará estrechamente las relaciones con la Unión Soviética. Según el nuevo presidente, sopla una nueva brisa de libertad en el mundo. Alianza Popular toma el nuevo nombre de Partido Popular en el Congreso que se ha iniciado hoy en Madrid. Manuel Fraga Iribarne vuelve a asumir la presidencia del partido, al que se han incorporado otros destacados políticos del centro-derecha. El hasta ahora presidente Hernández Mancha seguirá únicamente en su puesto como senador. El ministro de Economía, Carlos Olchaga, ha reconocido los malos resultados en la lucha contra la inflación, al conocerse la subida de precios del pasado mes de diciembre. Con el incremento del índice de precios al consumo, el 0,8%, en ese mes, en diciembre, la inflación anual se sitúa en el 5,8%. El Consejo de Ministros ha convocado para el próximo martes a los representantes de los sindicatos con la intención de continuar las negociaciones sobre 4 de los puntos que provocaron la huelga del pasado 14 de diciembre. El Consejo ha nombrado al actual presidente de Tabacalera, Cándido Velázquez, como nuevo presidente de la compañía telefónica. Hola, buenas noches. El relevo en la presidencia de los Estados Unidos es ya un hecho. George Bush, vencedor en las pasadas elecciones, ha jurado su cargo como nuevo presidente del país después de 2 mandatos sucesivos del también republicano Ronald Reagan. Tenemos conexión directa con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Javier Martín Domínguez. Javier, buenas noches. Muy buenas tardes, aquí a las 2:35 prácticamente en la capital norteamericana. Suponemos que en este momento transcurren los actos para ese traspaso de poderes en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, la capital está celebrando en estos momentos a su novísimo presidente con unos ceremoniales grandes en estilo, como es propio de un acontecimiento histórico, y también profundos en sustancia, ya que se trata del cambio de poderes en la gran superpotencia. Una gran parada de homenaje está discurriendo en estos momentos entre el edificio del Congreso y la Casa Blanca, entre el Capitolio y el número 1600 de Pennsylvania Avenue, ligando tanto la fiesta como la relación estrecha que van a necesitar estos dos poderes durante este mandato. Hace justamente unas 2 horas y media, Bush y Quayle juraban sus cargos de presidente y de vicepresidente con la misma fórmula de rigor empleada ya por George Washington, el primer presidente del país, hace 200 años. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear Eran las 12 en punto en un Washington suavemente invernal. Sobre la misma Biblia empleada por George Washington y sostenida ahora por su esposa Bárbara, George Bush juraba el cargo y acatar la Constitución con la ayuda de Dios. El presidente del Tribunal Supremo y el pueblo norteamericano eran testigos entre salvas de honor del comienzo de la presidencia Bush y el final de la era Reagan. Para él fue el primer saludo y la primera frase laudatoria del hombre que esperó 8 años en la vicepresidencia para sustituirle. Minutos antes, el vicepresidente elegido el 8 de noviembre, Dan Quayle, aceptaba un puesto que la mayoría piensa que le cae ancho y que le llevará de inmediato a un viaje por Latinoamérica. En este día, tan importante como la llegada era el adiós de un presidente. Satisfecho con sus 8 años en el poder y remiso a marcharse, Reagan tomaba rumbo a California, dejando un tiempo de paz y prosperidad que, según dijo Bush, podemos hacer todavía mejor. Bush es ya pues el presidente y a partir de esta fecha, cuando acaben los ceremoniales de hoy, a partir de mañana podría decirse, se pondrá en marcha la política anunciada en su discurso programático de hoy. Sí, Javier Martín Domínguez, tengo aquí una información procedente de Moscú y en ella se dice que el diario soviético Pravda rinde un homenaje al presidente saliente de los Estados Unidos, a Ronald Reagan, de quien destaca sobre todo su labor para la vuelta al diálogo entre las dos superpotencias. Se supone, Javier, que Bush va a seguir la misma línea política en lo interior y en lo exterior que Ronald Reagan, ¿no? Las líneas se puede decir que van a ser muy similares, de todos modos habrá que hacer ajustes.
Va a haber prudencia en la política exterior, prudencia en el diálogo con Moscú, aunque se va a seguir el mismo curso, y habrá que poner algunas cosas en orden, hay que poner la casa fiscal en orden, ha dicho el propio presidente Bush al mencionar en su discurso cómo va a ser su política. Clara y repetidamente, Bush ha dicho que hay que reducir el déficit presupuestario, quizá el mayor problema con el que se enfrenta el país. Con la misma claridad también ha tendido una mano al Congreso, que está dominado por el Partido Demócrata, para poder sacar así él su política adelante. Algunas prioridades presupuestarias van a tener que cambiar, quizá haya menos dinero para defensa, pero no mucho más gasto en temas sociales. No creemos, ha dicho Bush en este discurso, en la vieja idea de que el dinero público es el que resuelve todos los problemas. Proteger la paz, las libertades intelectuales y económicas, hacer, como señalabas tú al principio, una nación más amable y mantener las alianzas como la OTAN, forman parte del rosario de las promesas internacionales del nuevo presidente, que ha saludado efusivamente a Ronald Reagan al principio, como señalábamos, de su discurso inaugural. Bush no va a cambiar, pues, el curso general de las relaciones, no va a cambiar el curso de la apertura también hacia Moscú, hacia el Moscú de Gorbachov, aunque va a actuar con prudencia. El futuro empieza, pues, el futuro de América bajo Bush empieza a escribirse hoy. Esta es simplemente la primera página de un libro que al menos durará durante 4 años. Gracias por esta información en directo, Javier Martín Domínguez, y muy buenas noches, buenas tardes allá en Washington. Muy buenas noches. Y aquí en España la noticia política del día es la primera jornada del Congreso de Alianza Popular, un congreso para la refundación del partido, para el cambio de nombre, a partir de ahora se llamará Partido Popular, y para la vuelta a la presidencia de esa formación de Manuel Fraga Iribarne. Esta mañana Antonio Hernández Mancha, con quien dentro de unos momentos vamos a intentar hablar en directo, ha pronunciado su último discurso como presidente de los aliancistas. Pero antes de hablar con Hernández Mancha, como decíamos, vamos a ver y a escuchar un resumen de lo que ha dado de sí esta primera jornada del Congreso. Creemos que ha llegado el momento de terminar esa situación de las coaliciones, las federaciones y llamarnos definitivamente Partido Popular. Así sometía Manuel Fraga al Congreso el cambio de nombre del partido, nada más empezar el debate de la ponencia de estatutos que confiere al presidente del recién estrenado Partido Popular poderes casi absolutos. En una breve pero sentida intervención, la primera que hace en este Congreso, Fraga ha presentado esta petición como un gran compromiso moral y la ha ligado estrechamente a la aceptación de su candidatura de presidente. Fraga ha reconocido lo que ha llamado unas siglas de prestigio, pero ha sido rotundo al afirmar que Alianza corresponde a otro momento histórico y que, igual que en toda Europa, ahora será el Partido Popular el que concurra a las elecciones. Lo que quiere decir, asegura, que es un partido dirigido a todo el pueblo. Fraga también ha asumido la responsabilidad única del cambio de nombre. Quiero dejar claras las siguientes cosas. Fue propuesta mía en el Congreso de la Coalición Popular de Sigüenza hace 4 años que se hiciera. Nadie se le ha ocurrido más que a mí y nadie nos lo impone. Os doy mi palabra de honor. Segundo, entiendo que esto corresponde a los intereses de ahora y permanentes del partido. Tercero, no os puedo ocultar que después de amplia meditación, para mí es una cuestión de confianza. Cuestión de confianza que afecta a mi capacidad de presentarme como candidato a este partido. Y dicho todo esto, queridos amigos, sé que a muchos les hago sangrar el corazón. El mío también. Yo voy a terminar diciendo, os pido el voto unánime para esa propuesta trascendental, gritando más que nunca, ¡viva Alianza Popular! Esta propuesta, que ha causado cierta sorpresa porque se esperaba más tarde, ha sido aceptada por la gran mayoría de la comisión con 11 votos en contra. El cambio de nombre del partido mayoritario de la oposición no se ha debido, como sería fácil suponer, a un gesto de complacencia hacia el sector democristiano, promotor del desaparecido Partido Demócrata Popular, sino muy al contrario, una iniciativa personal de Manuel Fraga, que ya había elegido las siglas del Partido Popular cuando decidió recuperar la presidencia. Así, la reciente sugerencia de Fraga promoviendo un concurso para cambiar el nombre de Alianza Popular se revela ahora como un simple divertimento. Fraga, a la hora de la verdad, no ha querido hurtar a los militantes la decisión basada en una opción clara por el mantenimiento de lo popular como algo innegociable. Según Fraga, el tiempo de las alianzas ya ha pasado, pues ha llegado la hora del compromiso de toda la derecha en un mismo barco. En los últimos días, José Luis Álvarez, Gabriel Cañadas y Federico Trillo negociaron con Luis de Grandes, actual secretario general del Partido de la Democracia Cristiana y propietario del nombre, la cesión del mismo, que se ha producido sin conflictos.
Por lo demás, el cambio de nombre ha sido calificado como una correcta estrategia instrumental por los más significativos dirigentes del partido. Estamos obligados a la reflexión política. La reflexión política dice que lo importante es el contenido, lo importante es la sustancia y no el envoltorio. Por lo tanto, si la denominación Partido Popular sirve, como yo creo que va a servir, para alcanzar mejor a sectores sociales a los que antes teníamos alguna dificultad en acercarnos, yo me congratulo mucho del cambio de denominación. La discusión de la ponencia de estatutos ha concluido con el diseño de una organización sin duda controlada por el presidente, que recibe las mismas competencias moderadas que diseñó en su día Hernández Mancha, aunque sensiblemente descentralizadas en cuanto a las funciones del comité electoral que presidirá Romay Beccaria. La Secretaría General diluye sus funciones en beneficio de los poderes otorgados a las Secretarías Generales adjuntas. Las vicepresidencias tendrán, al contrario de lo que sucedía antes, claros cometidos y responsabilidades que Fraga va repartiendo cuidadosamente. Marcelino Oreja se ocupará del área europea, Miguel Herrero del área institucional y Félix Pastol del área de iniciativas sociales. Manuel Fraga estudia ahora la posibilidad de hacer crecer el número de vicepresidencias para dar cabida a sus compromisos ineludibles. Utilizando las competencias que le confieren los estatutos, Fraga ampliará en 5 miembros el nuevo comité ejecutivo que salga del Congreso y otorgará a 2 de los nuevos electos la categoría de vicepresidentes. Uno de ellos será sin duda José Antonio Segurado. La otra vicepresidencia se la disputan hoy en la mente de Fraga el descabalgado Fernando Suárez y el incombustible Pío Cabanillas. Vamos a conectar con otro punto del Palacio de Congreso y Exposiciones de Madrid, donde se encuentra Antonio Hernández Mancha. Con él tenemos línea directa en estos momentos y vamos a hablar. Señor Hernández Mancha, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Coincide este proyecto de centro-derecha que se está promoviendo ahora con aquel proyecto que usted diseñó hace unos meses, recientemente? Pues sí, coincide básicamente y yo creo que eso es un avance importante. Si hasta ahora Alianza Popular ha sido, y a mucha honra, el primer partido de la oposición, a partir de ahora quiere ser el partido en el gobierno y eso requiere sumar muchas personas, muchas ideas y muchos grupos sociales y políticos. ¿Hasta qué punto va a servir este Congreso de Alianza Popular para aclarar la situación política en España en general y para aclarar la situación del centro-derecha? ¿Y hasta qué punto hay diferencias entre esta operación y una coalición con democristianos o liberales como existía antes? Pues yo creo que la diferencia es sustancial, porque ahora vamos a una fórmula de integración que ha sido mi gran preocupación durante estos 2 años. La preocupación era no tropezar de nuevo en la misma piedra de una coalición que se rompe al día siguiente de producirse las elecciones. Y en segundo lugar, tiene que ser una perspectiva de futuro amplio, porque yo tengo plena constancia de que hay un enorme sector del pueblo español que le gustaría ver otra manera de hacer política desde el gobierno. Hay mucha gente que se queja de que la oposición no se opone, pero en realidad yo creo que tiene más virtualidad en este momento que la crítica del adversario, el poder aportar las soluciones propias, y eso tiene que salir de este Congreso y yo no tengo la menor duda. ¿Van a seguir intentando algún acercamiento con el Centro Democrático Social, a pesar de que desde el Centro Democrático Social se ha dicho que no quieren pactos preelectorales? La verdad es que no nos preocupa sustancialmente ningún tema, porque ya el esfuerzo que se está haciendo en este Congreso es de por sí muy importante. Yo creo sinceramente que hay que dar la oportunidad a otros grupos políticos de que clarifiquen su mensaje, que acaben con la ambigüedad y con la contradicción, y si algún día se consideran de centro derecha y no sienten rubor a la hora de reconocerlo, podrían tener junto con nosotros un puesto, pero serán ellos los que tengan que decidirlo. Si nosotros tratamos de imponerlo, estaríamos incumpliendo el principio de libertad que consagra la Constitución y eso no lo vamos a hacer. Y señor Hernández Mancha, en lo personal, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? ¿Cuál va a ser su papel político? Pues mire usted, yo creo que el mismo que inicié hace 12 años cuando fundamos Alianza Popular. Yo en este partido he sido de todo, porque empecé siendo militante de base, presidente provincial, presidente de Andalucía, presidente nacional, y ahora quizás recorra la escalera al revés, pero lo hago con la misma alegría y con la misma satisfacción, porque sé que el trabajo, unas veces arriba y otras abajo, es imprescindible. Y en su despedida como presidente de Alianza Popular, ¿no guarda usted ningún rencor por los conflictos previos a este Congreso? En modo alguno. Yo en esta mañana he tenido la ocasión de dirigirle a mis compañeros, a toda la base de Alianza Popular, un mensaje optimista, un agradecimiento profundo por lo que me han ayudado, porque de los 250.000 militantes que tiene Alianza Popular, yo me he visto respaldado por la inmensa mayoría. El que haya habido alguna excepción, pues eso siempre ocurre en grupos humanos grandes. Eso sirve para aprender también, pero en modo alguno para dejar pozos en el corazón. Yo me voy de la presidencia al día de hoy con la misma alegría que entré. Señor Hernández Mancha, gracias por estar esta noche con nosotros en directo en Telediario Segunda Edición. Y muy buenas noches. Gracias a ustedes.
Los precios han subido en diciembre el doble de lo previsto inicialmente, un 0,8%. Un incremento que se debe en buena parte al crecimiento de precios de las hortalizas. Con esta subida, la inflación en 1988 se ha situado en el 5,8%, que es decir, 8 décimas por encima del segundo objetivo del Gobierno para este año. El ministro Solchaga ha afirmado hoy que para 1989 el Gobierno mantiene como previsión una subida del 3%. Los precios han subido en el año 88 un 5,8%, 8 décimas más del nuevo objetivo de inflación previsto por el Gobierno y 1,2 puntos más que el año pasado. Diciembre ha dado al traste con las esperanzas de moderar la inflación al subir el IPC un 0,8%, el doble de lo que subió en los últimos años. La alimentación ha sido responsable de las 2/3 partes de esta subida, con un aumento en diciembre del 1,2%. Las mayores subidas se han dado en las hortalizas, judías verdes, tomates y alcachofas, el pescado, la leche, las patatas, la carne de cerdo y el vino de mesa. Bajaron, sin embargo, las frutas y el cordero. Fuera de la alimentación, el resto de los productos han tenido subidas moderadas, destacando los aumentos de precios en la ropa y el calzado, sobre todo de mujer, los alquileres, los neumáticos y los cines. Por autonomías, solo 3 han tenido una inflación por encima de la media: Asturias, Cataluña y Murcia. El resto han tenido una inflación media, salvo 5 autonomías donde los precios han crecido menos: Canarias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura y Navarra. Considerando la marcha de los precios durante todo el año 88, hay 3 grupos de productos que han tenido una subida más moderada, por debajo de la media: artículos del hogar, muebles, electrodomésticos y menaje, transporte y cultura y enseñanza. Sin embargo, los precios se encuentran disparados en vivienda y tienen fuertes subidas anuales la medicina, la alimentación, el vestido y calzado y otros. Los sindicatos han valorado muy negativamente el IPC. Comisiones Obreras considera que el repunte inflacionista supone una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, añadiendo que no se va a cumplir el 3% este año. UGT ha señalado que la preocupante inflación de 1988 confirma el fracaso económico del Gobierno y exige la reparación del poder adquisitivo que han perdido millones de personas. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, ha reconocido esta tarde que los resultados de 1988 son malos y no ayudan nada al Gobierno en su posición ante la concertación social. Para Solchaga, el problema es que la economía está recalentada, lo que podría obligar al Gobierno a ser más intransigente en materia de financiación, quizás subiendo algo los tipos de interés, y no se descarta tampoco en el futuro un aumento de las retenciones fiscales. Todo va a depender, según Solchaga, de la negociación de convenios. Solo a la vista de lo que suban los salarios, el Gobierno dirá si revisa o no el objetivo de inflación y si toma medidas especiales. Admito que la terminación del año con el 5,8% de inflación hace extraordinariamente difícil el 3% de inflación para el año que viene. ¿Es imposible? No es imposible. Todo depende en gran medida de en qué banda estén dispuestos a negociar empresarios y sindicatos sus salarios. Si me preguntan ustedes, ¿hay altas probabilidades de que vayan a negociar en una banda compatible con ese 3%? Les puedo adelantar mi impresión de bastante desconfianza sobre que tal acontecimiento llega a producirse. Pero naturalmente, como uno va aprendiendo de la experiencia, nunca aconsejaría yo que revisara ahora el Gobierno la tasa de inflación prevista y tuviera que revisarla a la luz de resultados absolutamente imposibles, incluso con la nueva tasa, de los convenios colectivos, una vez más al alza dentro de unos meses. Hoy ha surgido otro dato económico preocupante: el déficit comercial de España con el exterior, que se ha elevado a 2,35 billones de pesetas, es decir, más del doble del que había hace solo 2 años. El fuerte crecimiento de la economía ha hecho que las importaciones crezcan con más fuerza que las exportaciones, aunque a un ritmo ligeramente menor que en años anteriores. El déficit comercial español ascendió en 1988 a 2,35 billones de pesetas, lo que supone un incremento del 28,4% respecto al año anterior. Las importaciones han crecido casi un 17% y las mercancías que más entraron en nuestro país fueron maquinaria y aparatos mecánicos y eléctricos, aceites crudos de petróleos y productos de las industrias químicas y de vehículos. La mayoría de los productos comprados al exterior procedían de países de la Comunidad Económica Europea. Por su parte, las exportaciones han crecido casi un 12%
y los productos que más vendieron fuera nuestras empresas, sobre todo a la comunidad, han sido vehículos, grasas y aceites y productos químicos y de fundición de hierro y acero. El próximo martes 24 a las 5 de la tarde habrá una nueva reunión entre representantes del Gobierno y de los sindicatos en el Ministerio de Trabajo. El incremento de los precios en diciembre, del que ya les hemos hablado, hará más problemática esa negociación que el ministro Solchaga ya ve con bastantes dificultades. Los datos de hoy de inflación, que como es público y notorio no son nada buenos y no ayudan nada en la negociación. Sin embargo, en lo que se refiere al Gobierno, que es por lo único que yo puedo contestar, no van a endurecer nuestra posición. Sí nos van a hacer más agudamente conscientes de que el problema de la inflación lo tenemos ahí. Nosotros hemos hecho una propuesta, hemos hecho una segunda propuesta, nunca hemos dicho este es nuestro punto límite y los sindicatos todavía están por ceder un solo paso de las reivindicaciones que en su momento hicieron. Ni uno solo, ni aunque sea a efectos dialécticos, ni uno solo. Una de las condiciones visibles de que el acuerdo al que se llegue es compatible con la política económica o las líneas generales tiene que ser precisamente esa, que el déficit del Estado no aumenta. Cuando los sindicatos dicen, mire usted, ese tipo de concertación me parece anticuada y no me interesa, cosa que naturalmente son perfectamente libres para decir y es absolutamente legítimo que lo hagan si creen que es lo que les conviene, debo decirlo porque es verdad. Un gobierno socialista acaba de perder algo así como el 60 o el 70% del margen de maniobra que tiene para hacer una política adecuada. Por la razón es un socialdemócrata. Lo que pasa es que quizá no tenga unas ideas que yo comparta sobre lo que hay que hacer en este momento en este país. Pero no es un rojo peligroso, ni mucho menos. En cuanto a los comunistas, son eso, son comunistas. Creo que con eso basta. Si después de la discusión y si, por ejemplo, hay un acuerdo, aunque no esté en estas magnitudes y condiciones que usted dice,